tal, espartanos? Bienvenidos sean al mismísimo infierno de la industria geek y tecnolúdica, donde desmembramos las noticias como si fueran una junta de accionistas poseídos por un demonio con título de doctorado en física cuántica y necromancia fiscal. Así que ponte cómodo porque esto es el putisísimo Flush de la desgracia digital con Drake Spartan. Empezamos. Y pues vamos a empezar con la estafa que es Canon. Así es. Pues bueno, resulta que Nintendo, esa empresa nipona que vive en el 2007 pero cobra como si estuviéramos en el 2080, te vende cartón como si fuera oro y ahora te clava $80 por un juego que literalmente es Mario dando vueltas en círculos con más DLC que dignidad. Así es. En el análisis técnico, Mario Kart World, anunciado como la evolución definitiva de la saga, vaya mamada, es en realidad un refrito de mecánicas con un upgrade gráfico apenas digno de un emulador de Wii U, dopado, con esteroides. La Switch 2 corre el juego en 4K escalado. No es nativo, con una tasa de refresco variable que apenas mantiene los 60 FPS estables. Y eso sí, estás bendecido por los dioses del silicio. Nuevas físicas, las mismas. Nuevas pistas, algunas recicladas con shaders más brillantes. Y mejorada, nah, solo ahora son más culeros como cuando te lanzan conchas en la última curva, güey. ¿Por qué $80, Nintendo? Pues bueno, según ellos, es porque el valor agregado de la experiencia, traducción, queremos ver hasta dónde te podemos meter la verga del consumismo sin que grites. No hay nuevas funciones online revolucionarias, ni crossplay intergeneracional. Fíjate, hasta del coraje, bueno, no puedo decirlo. Ni servidores dedicados, pero sí hay skin exclusivos, pagados, claro. Conclusión que doy en este putísimo Flush. Esto no es innovación, es necrofilia corporativa. Exhumar el cadáver de un juego brillante, maquillarlo como influencer de TikTok y vendértelo a precio de lingote. Vamos, Nintendo, no estás evolucionando. Se está masturbando con tu nostalgia mientras te roba la cartera con guante blanco. Pero bueno, olvidemos esto, porque en este putisísimo vayamos a cosas más exitosas. Por ejemplo, la película de Minecraft, que se convierte en el estreno más exitoso de una adaptación de videojuegos en Estados Unidos. Sí, 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 sí. Ajá. Ahora resulta que ver a cubos parlantes con trama de cartón húmedo es el nuevo arte elevado de Hollywood. Que sigue película de Tetris con trama política interdimensional. Pues bueno, en el análisis que yo doy muy comercial de esto es que primero, yo no soy ningún crítico de cine. La cinta rompió taquilla gringa con 162 millones en el primer fin de semana, superando a Mario Bros. Y a Sonic 2. ¿Sí? ¿Cómo? Fácil. Fórmula de franquicia, target infantil, actores mainstream con cara de que solo estoy aquí porque, pues, por el cheque, güey. El CGI fue renderizado con RTX, sí, pero apenas se aprovecharon las capacidades técnicas del ray tracing, solo para hacer que la lava se viera más mejorada. La dirección es una mezcla entre una cinta familiar y chistes corporativos. Todo esto está diseñado para vender peluches skinny DLC y la neta es que funcionó. Entonces, la verdad es de que como guión, un avatar sin personalidad debe salvar al mundo de una amenaza vaporosa. Sí, ese es el villano, el punto vacío existencial digital. Todo esto mientras aprende el valor del trabajo en equipo. Es como si hubieran agarrado un script de Dora la Exploradora y la pasaran por filtro o boxer. Pues bueno, en lo personal es una muy buena película, es como nada sui generis y realmente lo que es en sí la trama es como un día cualquiera en un servidor de Minecraft. Ahora, la conclusión de Drag es que Hollywood es el modpack más cancerígeno del gaming. Minecraft, como universo, daba para una película conceptual de horror existencial sobre creación infinita, que nos dieron una lección de moralidad bastante buena. Se metieron con lo woke, lo destruyeron, fue un desmadre y como reitero, es un producto placement que tiene ideas tanto buenas como malas. Pero, ¡hey! Los niños se rieron, yo me reí y los ejecutivos también, mientras contaban los billetes. Y es que en este putisísimo Flush, resulta, resalta y acontece que Zotac sugiere
La llegada de una tarjeta gráfica RTX 5080 Ti en su sitio oficial. Sí, eh, agárrate gamer. Zotac filtró la Nvidia que aún no tiene los huevos de confirmar. La 5080 Ti está en camino. Y sí, es como la 5090. Prepárate para otro horno nuclear que calienta tu casa, pero no tus FPS. Si lo metemos en un análisis técnico, según la filtración, la 5080 Ti usaría el chip GB203 con 16 GB GDDR7 y un TDP de 385 watts. Y el rendimiento, pues que chingue a su madre, güey, porque fue simulado en benchmark internos de Zotac con apenas un 12% sobre la 4080 Ti en escenarios de ray tracing a 4K, lo que en cristiano significa rendimiento, pero probablemente en $1,400 o más. Además, la eficiencia energética sigue siendo una broma cósmica. Otra tarjeta que sigue necesitando fuentes de poder como si fueran servidores. Y cuidado con los pines de 12VH Power. Siguen derritiéndose como mantequilla en tostadora. Conclusión que yo te doy. La 5080 Ti es como una ex que te promete que ha cambiado, pero sigue oliendo a quemado, güey. Es el mismo espermento con luces nuevas y 3 FPS de más. Sota, cariño, si vas a filtrar algo, que sea una tarjeta que no suene a broma. Porque esto es una estafa con RGB. Y es que en este putisísimo estábamos hablando de RTX. Hoy llega AMD RX 9070 XT. Y resulta que está vendiendo más unidades que toda la serie RTX 50, pero Nvidia sigue generando más ingresos. Bueno, el mercado es como el diablo. Premia al que cobra más, no al que rinde más. AMD puede estar ganando la batalla en volumen, pero Nvidia se sigue cogiendo al dragón de los ingresos con lubricante de marketing. Si yo lo meto en un análisis económico y técnico, la RX 9070 XT ha logrado despachar más unidades globalmente que todas las RTX 5090, 5080 y 5070 combinadas. ¿Por qué? Porque ofrece un rendimiento sólido en 1440p y 4K sin necesitar una central eléctrica. Sus specs de 16 GB de GDDR6, 285 watts de TDP y arquitectura RDNA4 con inteligencia artificial Acceleration y un precio de $600, precio-rendimiento absolutamente está demencial. Pero Nvidia domina con márgenes abusivos, vendiendo tarjetas menos eficientes por hasta 3 veces más, gracias a la fe ciega de los gamers que creen que más caro es más mejor. Y los OEMs, bueno, tienen contratos satánicos con Nvidia desde el Paleolítico. Conclusión que yo te digo, yo te doy de aquí de Drac, es que AMD es como el dealer local que vende buen producto a precio justo. Nvidia es el cartel internacional que, vaya comparativa que estoy haciendo, güey, que te está cobrando extra por el nombre y por encima te mete spyware en el driver. No es que AMD esté ganando, es que el consumidor ya está despertando. Y eso, cabrón, da miedo en Silicon Valley. Así que vamos con el putisísimo. Blue. Vamos a terminar este flush con lo que está ocurriendo entre China y los Estados Unidos. Los aranceles del señor Donald Trompetas con restricciones a la exportación de tierras raras que le está metiendo China. Así es. Pues bueno, aquí viene el fuego nuclear. Bienvenidos a la apocalipsis tecnológico patrocinado por geopolítica tóxica y diplomacia del tercer mundo con traje. ¿Quieres una 5090? Pues empieza a rezar, porque China está cerrando el grifo del neodimio y la praseodimia. ¿Te suenan? No, pero sin ellos no hay gaming. A ver, si lo metemos en un análisis técnico y económico, las tierras raras son el brazo funcional de la industria tecnológica y electrónica. Sin ellas, no hay motores para ventiladores, ni imanes para GPUs, ni capas de materiales para OLED. China controla el 63% de la producción global y el 87% del procesamiento. Y ahora, como respuesta a las restricciones del Trump, está imponiendo nuevas licencias y cortando el suministro a empresas occidentales.
Esto claro que está impactando directamente en la manufactura de tarjetas gráficas, consolas, móviles y hasta laptops gamers. Las fábricas taiwanesas están en pánico y ojo, esto también podría disparar los precios hasta un 30% en los próximos 6 o 12 meses, si no se encuentra un proveedor alternativo. Y es que te pongo esta conclusión. Estamos al borde de una recesión gamer. ¿Te burlabas del minero con su RX 580 en 2021? Pronto estarás jugando Hades 2 a 720p porque tu GPU costará como un riñón en el mercado negro. China tiene el interruptor del gaming mundial y acaba de ponerlo en modo pago por ver. ¿De acuerdo? Y así, mis adictos al silicio, cerramos esta orgía informativa, mentiras oficiales, siliconazos y estupideces con etiqueta de innovación. Recuerden, la industria no quiere que pienses, quiere que pagues. Pero aquí, en el infierno de Drag, se desmembra cada byte hasta que sangra la verdad. Así que nos vemos en el próximo flush de la información. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!